No toda la tensión que sentimos en el cuerpo viene de los músculos. A veces esas sensaciones incómodas son recuerdos o experiencias pasadas que se expresan sutilmente, como una inquietud que no siempre se traduce en dolor, pero desajusta nuestro equilibrio interno. Es como si un campo invisible vibrara fuera de sintonía, haciendo perceptible una pulsación que la mente no logra explicar, pero que el cuerpo sí entiende. En ocasiones, tu organismo conserva impresiones de vivencias que tu mente jamás registró. Existe un tejido especial encargado de archivar traumas, impactos guardados, emociones y palabras que nunca salieron a la luz. Este compendio silencioso está presente en la piel, los músculos, los huesos y los órganos, pero no es ninguno de ellos en particular. Es un entramado intangible que envuelve, conecta y orienta a todo el cuerpo. Ahí también se esconde el dolor que no tiene forma de manifestarse. La ciencia lo ha denominado fascia, aunque culturas antiguas ya reconocían este tejido con otros nombres, más cercanos al lenguaje del cuerpo. Es como el tejido del alma cuando comienza a liberarse, permitiendo que los fragmentos dormidos de nuestro ser vuelvan a respirar. ¿Te has fijado en cómo a veces tu cuerpo siente cosas que tu mente ha olvidado? Como si existiera un mensajero invisible que transporta historias nunca contadas. Ese mensajero no reside en los músculos ni en los nervios, sino en aquello que mantiene todo unido y atento. Este campo no se comunica con palabras, sino manifestándose mediante síntomas. Rigidez inesperada, tensión en zonas poco comunes, espasmos, fatiga, cosquilleos. La medicina moderna aún está aprendiendo a interpretar estos mensajes. Sin embargo, en tiempos antiguos, ya se comprendía el papel de la fascia como órgano de memoria somática, no solo una red de colágeno, sino un archivo donde se almacena la vibración de nuestra historia. En ese tejido no solo se guardan tus experiencias, sino también ecos de generaciones pasadas, miedos heredados, dolores silenciados y traumas familiares que continúan latentes en tu interior. Todo esto permanece envuelto en una red que late incluso mientras duermes. Antaño, este tejido era considerado como el velo que separa lo visible de lo invisible, un puente secreto entre el cuerpo y el espíritu. En este espacio el tiempo no sigue una línea recta. Se enrolla, se acomoda y a veces se repite. Por eso, al activar este campo con intención y cuidado, no te limitas a estirar o relajar músculos, sino que entras en la biblioteca vibracional de tu cuerpo y liberas memorias que nunca fueron tuyas, pero que eligieron habitarte. Esto no es cuestión de creencias ni de supersticiones vacías. Es una práctica somática real. Es una forma de alquimia corporal. Existen técnicas sencillas pero profundas que ayudan a liberar este campo. Permiten que el cuerpo expulse aquello que estuvo retenido por miedo, por lealtad inconsciente, por necesidad de sobrevivir. Cuando esto sucede, algo cambia profundamente. La identidad ya no se define por el dolor, sino por la capacidad de soltar y sanar. Lo que antes sentías como propio se transforma y comienza a fluir. Las cargas que te limitaban se disuelven y te mueves desde un lugar más genuino, más limpio, verdaderamente tuyo. Para las antiguas tradiciones herméticas, el cuerpo era mucho más que materia. Era un templo, un mapa, un códice en el que cada capa de la anatomía revelaba principios ocultos y era vínculo entre lo físico y los recuerdos invisibles del alma. Entre todos los tejidos, había uno al que los iniciados se acercaban con sumo respeto, pues ahí, enseñaban los antiguos, residía el registro de la encarnación. No es un órgano ni una glándula, sino una red viva increíblemente sensible al espíritu. Sabían que lo no sanado en ese entramado se repetiría una y otra vez. Hermes de Jopistas escribió que el cuerpo contiene en su arquitectura los reflejos de las leyes universales y que quien aprendía a interpretar esos signos podía transformar no solo su dolor, sino su historia completa. Esta red interna, tan sutil como un velo y tan fuerte como el acero, servía como campo donde toda experiencia quedaba codificada. Traumas físicos, lazos emocionales, pérdidas irresueltas, pactos silenciados. En Egipto la llamaban la urdimbre viviente, y se decía que un sacerdote entrenado podía sanar con ella no solo cuerpos, sino linajes enteros. No era un simple masaje, era ritual. Cada toque, cada vibración, era un mandato, una reprogramación vibratoria. Enseñaban que el tiempo no es una línea sino una espiral, y que el cuerpo es el punto donde todas las espirales confluyen. En ese entramado invisible, el pasado vibra junto al presente, determinando lo que hoy sientes casi sin notarlo. En esta visión, la enfermedad es un desencuentro de planos, y sanar empieza al reconocer el tejido donde convergen. Ese tejido, ignorado por siglos, empieza a ser redescubierto por la ciencia con el nombre de fascia. Pero desde mucho antes fue honrado como portador de algo que el lenguaje moderno aún no sabe nombrar. El cuerpo lo reconocía,
El iniciado lo percibía y ahora estás a punto de recordarlo. Durante mucho tiempo, huesos, músculos y órganos fueron vistos como los principales responsables de lo que sentimos y de la función corporal. Ahora, una nueva mirada ha revolucionado la anatomía. La fascia, antaño relegada en los manuales, ha empezado a ser reconocida como un sistema sensorial, emocional y energético propio. En 2007, el primer Congreso Internacional sobre Fascia celebrado en la Escuela de Medicina de Harvard marcó un antes y un después. Allí quedó demostrado que este tejido no es solo una funda estructural. Se trata de una red inteligente e interconectada, capaz de transmitir señales incluso más rápido que los nervios. Responde al tacto, al trauma, a las emociones. Registra experiencias, moldea la postura y reacciona incluso a pensamientos sutiles. Investigaciones con resonancia magnética funcional han demostrado que trabajar directamente sobre la fascia activa áreas cerebrales ligadas al procesamiento del dolor emocional, la memoria y la identidad, atestiguando. Lo fundamental de este proceso no es buscar una respuesta racional, sino permanecer presente ante lo que surja. Cuando la fascia se libera, aparecen micromovimientos, sensaciones y vacíos que indican que algo profundo está soltándose. En 2018, Helen Langevin y su equipo demostraron que el movimiento de la fascia está íntimamente ligado al sistema nervioso autónomo. Es decir, al trabajar con este tejido, accedes a lo más inconsciente de tu biología. Por eso ciertos bloqueos no desaparecen con estiramientos, masajes o descanso, no son solo físicos. Son mensajes vibracionales impresos en las capas más profundas, esperando liberación. La ciencia apenas comienza a medir lo que el cuerpo lleva siglos expresando en silencio. No se trata de descubrir, sino de aprender a escuchar aquello que ya nos habla por dentro. No necesitas más control ni técnicas complejas, sino rendirte a la sabiduría viva bajo tu piel, a ese código silencioso que solo se revela cuando escuchas sin forzar la comprensión intelectual. Este proceso es experiencial. Hay caminos y rituales internos que pueden reactivar esta escucha profunda. No es una fórmula rígida, sino la apertura a un campo de liberación neurocuántica que tu cuerpo reconoce antes que tu mente. Comienza así, silencia la mente. No puede haber verdadera liberación si tu mente está inquieta. Recuéstate con los pies apoyados y las rodillas dobladas. Cierra los ojos y simplemente observa. Entre menos intentes relajarte, mejor. Deja que sea el cuerpo quien decida por dónde empezar. Sintoniza con la escucha interna. En esa quietud, las sensaciones empiezan a hablar. Un cosquilleo, calor, un desplazamiento sutil. Son portales que se están abriendo. Permanece testigo, no intervengas. Permite la microliberación. Si surgen temblores, escalofríos o bostezos, no los reprimas. Son códigos primordiales liberándose. Confía en estos movimientos espontáneos. Son parte del ajuste profundo. Explora sin buscar. Recorre tu cuerpo con la atención, desde la base del cuello hasta el coxis y de regreso. No para encontrar un trauma, sino para notar dónde hay silencio denso. Esos silencios son memorias comprimidas. Quédate ahí sin juzgar ni analizar, simplemente presencia. Es en esa presencia honesta donde el tejido comienza a revelar lo que estuvo guardado y el proceso de liberación profunda puede realmente tener lugar. Motivo aparente y la sensación de que algo se estaba ablandando muy profundo en su interior. No era una emoción conocida, ni un recuerdo concreto. Era su cuerpo liberando capas de tensión antigua, capas para las que no había palabras, pero sí memoria celular. Paso 5. Liberación vibracional a través del tacto sutil. El verdadero tacto no es presión, es presencia total. Coloca tus manos donde sientas un pulso, calor, vacío. Esas zonas son portales. Pueden surgir escalofríos, respiraciones profundas o lágrimas. Todo es señal de que la fascia se reorganiza y las emociones estancadas empiezan a moverse. Paso 6. Integración energética consciente. Después de liberar, no te levantes de inmediato. Date espacio para que el cuerpo asimile el nuevo campo. Permanece tumbado, atento a sensaciones, imágenes, recuerdos o intuiciones. Esa escucha permite que el tejido del alma cuente lo que la mente jamás podría descifrar. Soltar no basta. Necesitas anclar la nueva frecuencia o los viejos patrones pueden regresar. La fascia es flexible pero leal a lo que crees real. Por eso el siguiente paso es vibracional, el sello neurocuántico. Elige una frase breve que resuma la nueva frecuencia que quieres establecer. No la digas como mantra vacío, sino como si grabaras un código en tu realidad. Hazlo 3 veces, sintiéndolo en todo tu cuerpo. Paso 8. Microconsagración diaria. Al despertar, apoya la mano en el centro del pecho. Toma una respiración profunda y activa tu frase sello en silencio, reforzando ese campo vibracional para tu sistema nervioso. Paso 9. Cierre ritual. Antes de concluir,
Toca suavemente tu coxis y agradece a tu cuerpo y a la fascia por la apertura. Esta gratitud auténtica activa el sistema de recompensa cerebral y consolida el cambio. Así, tu tejido interior se reconfigura y emergen nuevos espacios para tu verdadera versión, tan sutil como profunda. Lo que Meadow experimentó no era tristeza ni dolor físico, sino una carga crónica que solo empezó a disolverse cuando atendió al lenguaje silencioso de su cuerpo. Sensaciones inesperadas, calor en el estómago, una lágrima inexplicable y la certeza de que, al fin, algo vital comenzaba a liberarse desde adentro. Permitirte soltar lo suficiente para que tu cuerpo encuentre una verdadera pausa, un estado donde ya no necesitas cargar con historias ajenas ni con estructuras de dolor que se volvieron identidad. La liberación profunda no significa borrar todo lo incómodo ni aspirar a una perfección imposible, sino dejar espacio para que surja lo auténtico, para que la vida interna tome otra forma, más genuina y fluida. Así, lo esencial no es entender ni controlar, sino abrirte a la posibilidad de que el cuerpo, con su sabiduría silenciosa, puede dejar ir lo que nunca te perteneció realmente. Y en ese proceso, recobras ligereza, descanso y una identidad nueva, tejida desde lo vivo y lo presente, no desde lo heredado ni reprimido. Interrumpir el flujo inconsciente de la repetición. No es solo cuestión de palabras bonitas, sino de presencia real, de permitir los temblores y la liberación. A veces se necesita coraje, otras veces basta con rendirse, pero siempre requiere honestidad profunda. Como decía Todd, lo que duerme en los tejidos un día despierta como destino. No es una metáfora, es una realidad vibracional. Todo este proceso es una invitación a tocar aquello que antes parecía intocable, a escucharte donde solo había silencio, y a permitir, quizá por primera vez, habitar tu cuerpo plenamente en vez de solo cargarlo. Esto no es un final, sino una grieta, el espacio sutil entre lo que has soportado y lo que al fin puedes dejar ir. Cuando el tejido del alma comienza a respirar, no es solo el dolor el que se desvanece. Es tu esencia la que vuelve a su auténtico hogar. Que no regreses a ti, sino al simple hecho de ser. Si este contenido resonó contigo, apoya el canal con un me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Así ayudas a que este mensaje llegue a más personas. Te invito a escribir en los comentarios: estoy escuchando el tejido del alma. Esa frase sella tu presencia en este portal de reconexión y liberación. Comparte el video con quienes necesitan recordar que el cuerpo guarda mucho más que músculos, guarda memorias. Y haz clic aquí para seguir profundizando en otro video transformador. Recuerda, cuando el cuerpo habla, la alma responde.